Fundación WWB Colombia. 40 años, impulsando el poder transformador de las mujeres. Dar las gracias a la Fundación, especialmente todo lo que han hecho para esta increíble celebración que hemos tenido los últimos días. Nosotros tuvimos, Micaela y yo tuvimos la oportunidad de estar en todos los eventos y realmente estamos muy impresionados con la labor de la Fundación, todo lo que han hecho y todo lo que piensan hacer. Entonces, primero entonces quiero darte las gracias a los dos por este evento también y la participación de ustedes que han venido a estar acá en una charla y una conversatorio que vamos a tener. Entonces, eso por un lado. Mencionaron que yo estuve aquí en el año 70 y se me va a olvidar después porque eso se va a animar un poco. Aquí traigo el documento inicial que fue un seminario patrocinado por Incolda y habían personas ahí de Carvajal y del sector privado. Estaba representantes de la municipalidad, del gobierno, estaba otras personas del sector de Incolda misma, y habían también, lo interesante de esa reunión es que habían 3 o 4 participantes de Siloé y de varios pobres de Cali. Primera vez yo creo que habían hablado mucha de esta gente con gente pobre en su vida. Y entonces fue un diálogo muy interesante y a veces difícil, porque se llamaba El reto de la desintegración social de Cali, y esto fue en 1970, imagínense ustedes. Entonces quería solo mencionar eso porque creo que es importante. Yo lo que quiero hacer ahora para comenzar, yo voy a hablar un poco durante el transcurso de la hora y media, no se preocupen, pero yo quiero empezar con una pregunta para empezar un poco la conversación. Casi todos estamos hablando de lo que hemos hecho y la organización con la cual estamos trabajando, y eso empieza, y cuando uno empieza a hablar, bueno, yo en la fundación hago esto, o yo en el banco. Yo quiero, en esta conversación, vamos a llegar a hablar del sector ONG, del sector privado, del sector gobierno, pero quiero empezar con una cosa muy diferente. Quiero que piensen, si ustedes tuvieran que estar aquí en este grupo, diseñando el futuro de Cali, en todos los sectores, ¿cuáles serían los valores? ¿Cuáles serían los valores que ustedes tendrían para traer en la mesa? Ya no, los valores están influenciados por donde trabajan, pero ustedes, ¿qué creen que son los valores esenciales para que Cali siga adelante? No para que hacia el pasado, sino que, y eso estamos abiertos, es una pregunta, y a la primera persona siempre es más difícil, pero yo estoy pensando, por ejemplo, ¿qué tipo de valores tengo yo como individuo y qué tipo de valores traigo yo de los últimos 50 años para el desarrollo de Cali? ¿Alguien se quiere lanzar primero antes de que yo diga algo? Porque sería interesante. ¿Qué valores tienen ustedes para aportar a una discusión? Nosotros estamos ahora en el grupo que va a diseñar el futuro de Cali. Pero vamos a empezar con qué valores tenemos dentro de nosotros que queremos que salgan de lo que nosotros vamos a hacer. ¿Qué les parece? Pues no quiero sonar coqui, pero la honestidad, que creo que es fundamental en Cali, porque yo creo que de las cosas que nos tienen hundidos es la corrupción. Entonces, pues si lo tomamos como un valor, sería la honestidad. La honestidad, perfecto. Hay un montón de intervenciones y eso, pero eso. No, excelente, gracias, perfecto. ¿Qué más? Dale. Yo traería la empatía. ¿La qué? Empatía. También siento que nos hace ¿Y qué falta. significa, qué es eso? Para ti. Como lo entiendo yo, Sí. es un poco ponernos en los zapatos del otro, ¿sí? Okay. Entender que, sobre todo, pues, que nosotros tenemos un privilegio. Por acá estábamos hablando sobre con Lina, que es experta en felicidad, y que en los estudios que ha revisado dice más o menos que el 50% como de la posibilidad de felicidad de una persona depende de donde haya nacido. Esa es la lotería de la cuna. Totalmente. Entonces nosotros somos unos privilegiados. Totalmente. Si no entendemos
que la lotería nos permitió estar hoy acá y a otros en una situación difícil y no tener esa empatía, yo creo que lo hace. Perfecto. Y entender que realmente hay diferentes puntos de vista, ¿no? Y entonces hay que entenderlos, de acuerdo, la empatía. ¿Qué más? Dale. Yo propondría convivencia, que conecta con empatía, pues que puede sonar muy cliché, pero creo que es importante. ¿Y qué significa convivencia? Aprender a vivir con el que es diferente y utilizar el diálogo o la no violencia para resolver los conflictos, Okay. porque conflictos siempre va a haber, pero creo que también la ciudad tiene un asunto de violencia que está ahí presente. O sea, tratar de tener maneras para apoyar ese tipo de diálogo, convivencia, etc. Yo creo que en línea de lo que está diciendo Inge, no es un valor, pero sí creo que pondría sobre la mesa la escucha activa. Escuchar. Escucharnos mejor. Escuchar, voy a solamente intervenir porque en escuchar todos estamos, nosotros que somos universitarios, nosotros estamos dando clases, ¿no? Para que la gente aprenda, pero la gente no aprende a escuchar, especialmente a escuchar activamente, o sea, porque escuchar yo te oigo, pero si vas a escuchar, te vas a meter en los zapatos de esa persona y entender lo que ha dicho, es un escuchar de verdad. Perdón, dale. Respeto. Respeto por la diferencia, respeto por la opinión de los demás. Y también que respeten el tuyo, ¿no? Porque es importante también. Sumando a lo de la escucha activa, creo que desarrollar esos encuentros o diálogos improbables. ¿Y qué tipo de encuentros? Me encanta, ¿qué tipo de encuentros improbables? No, o sea, por ejemplo, intersectores que nunca se han hablado. Exacto. Para mantener lazos y crear más conexiones. Ya. Y eso de conexiones es básico, porque no existen. Yo cuando estuve aquí en el 70 me sorprendió que la gente pobre nunca había hablado con una persona del sector privado. O sea, es que no habían hecho. Y fue es impresionante. Y no es solo Cali, by the way, eso es todas partes. Dale. Yo pondría ahí diversidad. Esta ciudad es una amalgama con lo que Cancún llamaría pues pura cultura híbrida, eso es lo que Cali es nuestra diversidad, es lo que nosotros vemos sentados desde aquí y tenemos que reconocerla y construir desde ahí el futuro. ¿Diversidad de qué tipo? ¿Económico, social, género? ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? De todos. Cali lo que es pura diversidad. O sea, pero tendríamos que definir económica, social, cultural, todo. género. También todo. O sea, lo que aquí llaman brechas, ¿no? Hay muchas brechas grandes entre diferentes... Perdón, dale. Perdón, dale. Yo pondría confianza. Confianza. Sí. Eso es muy importante. ¿Confianza en qué? ¿En quién? Por ejemplo, en Cali siento que no hay confianza ni siquiera con las instituciones. Entonces, cuando la ciudadanía no tiene confianza con las instituciones, pues por ahí vamos como al camino. ¿Y por qué? ¿Por qué hemos llegado al punto de no hay confianza? Por lo que han dicho ahora, por ejemplo, corrupción, que no son honestos, que no hay cultura. Entonces, hay una desconfianza y por eso pongo... ¿No? Yo le agregaría... Dale. Está en el mismo tema. Yo me siento. No. La confianza en las instituciones es preocupante, que no confiemos en las instituciones, me parece más preocupante que no confiemos en el vecino. Que no confiemos, la ciudad que es tan violenta, con tanto nivel de crimen, hace que uno esté tomando medidas todo el día para desconfiar en el otro. El otro me puede tumbar, el otro me puede engañar, me puede timar, y los niveles de confianza interpersonal en la ciudad son bajísimos. Wow. Ni en el vecino confiamos, porque el vecino puede ser objeto de robo o de algún tipo de crimen. Entonces, además de la institucional, yo le agregaría la... Personal también. Perdón. Añadiría la equidad. Equidad. Oportunidades, y voy a traer a colación algo. Esta semana, el día miércoles tuvimos una reunión con unos señores que venían de Bogotá, pero realmente de todo el país, y tuvimos dos paneles, uno de lo que viene haciendo Compromiso Valle con personas de la primera línea y otro que yo estaba involucrado, no sé qué llama el Grupo Calino. Son grupos de personas, mucho. Lo primero es que la gente les sorprende verlos juntos. De acuerdo. El tema que me llamó la atención es que cuando
habla con las personas de primera línea, pues ya sabemos lo que eso significa y lo que eso causó. Ellos lo que están pidiendo es, vean, denme a mí la oportunidad. Exacto, exactamente. Yo no quiero que me lo regalen, pero no me pongan tantas talanqueras para yo poder lograr cosas que son, digamos, normales. Entonces yo creo que nosotros somos una sociedad altamente inequitativa y entendiendo eso desde el punto de vista de falta de oportunidades que la gente ha tenido. Y después de que han tenido oportunidades hay otra serie de factores que es que si usted viene de ciertos sitios yo ni lo considero, ¿no? Que son otra serie de, no voy a llamar las barreras invisibles, pues, pero creo que esos dos elementos son importantes. Y no son solo importantes, sino que bien difícil, ¿eh? O sea, todo lo que estamos hablando no es fácil, pero la equidad es también difícil, pero es parte de los valores que tenemos que llegar. Dale, perdón. El antivalor creo que del que yo hablo como valor sería algo como el negativismo y la forma como yo vería el valor para enfrentar eso, que es algo que creo que podemos aportar nosotros desde lo que hacemos, es dar la oportunidad de tener la capacidad de sorprenderse. Por ejemplo, un ejercicio muy sencillo que nosotros hacemos es vea la ciudad como un turista, váyase a caminar como un turista y uno dice, mira que esto es bonito y por aquí paso todos los días. La capacidad de ver que hay gente que está haciendo pues, micronegocios y que los negocios son, todo el mundo dice, pues, es que son súper pobres y no hay unos negocios y dicen, pues pucha, este señor hizo una casa de 200 metros cuadrados, está progresando y uno se sorprende, ¿cómo así? La gente logra hacerlo. Entonces, tener capacidad de sorprenderse, tener como las cosas le permitan sorprenderse, creo que es un cambio que también puede romper como ese antivalor del negativismo. Gracias. ¿Algo más rápido? Ya, dale. Yo quisiera proponer el valor, si lo podemos poner en modo de valor, y es el amor, pero no el amor. No, claro que se puede poner el amor. Y no, y el romántico también, pero sigue. Y es que yo creo que para construir desarrollo, que era la pregunta que hacía John, realmente a todo lo que nos mueve realmente es el amor por la tierra donde estamos, el amor por la familia, el amor por construir una mejor sociedad, por el otro, entonces creo que ese sería bueno que pondría. No tienes que repetirlo, porque el amor ya lo se conté. Yo sumaría un valor que me parece clave en Cali en general, y es la solidaridad. Solidaridad, ¿qué significa eso? La solidaridad es la posibilidad de apoyar el otro en situaciones difíciles, no necesariamente porque sea pobre o no pobre, situaciones difíciles. La solidaridad que se debe tener con el empresario que pasa por una situación difícil económica, la solidaridad que se tiene que tener con el que es víctima de una catástrofe natural, la solidaridad que se tiene que tener con el que tiene dificultad para acceder a una oportunidad, la solidaridad como la posibilidad de ayudarnos entre todos, como el llamado a una acción colectiva. De acuerdo. Mira, ok, 2 o 3 comentarios más rápidos, sí, pero dale. No, empecemos 1, 2 y 3. No, esto es fantástico, digo él. Bueno, yo acotaría que nos hace falta de pronto sentido de pertenencia, como reconocernos como ciudadanos políticos que también interferimos en las decisiones y no vernos tan individuales, sino como algo más colectivo, que nos podría llevar a una mejor ciudad. O sea, pertenecer, tú mencionas la parte, nadie ha mencionado la política, pero tú has mencionado pertenecer a la ciudad, o sea, sí, pertenecer a... no solo como individuo, sino como parte de algo de una más. Ok, de acuerdo. Ahí en la línea de lo político, pues antes de trabajar acá, más que todo soy activista feminista en el Oriente, entonces hay una frase muy interesante que sale de esto y es la juntanza. ¿Las qué? La juntanza, lo que permite la juntanza entre comunidad, compartir, conocer, charlar. Juntanza, es un término que sale desde las mujeres, digamos en los movimientos que se han dado dentro de la ciudad, y la juntanza es ese término que usamos para referirnos a todo ese compartir y a toda esa tertulia de necesidades que salen, qué vamos a proyectar, qué vamos a hacer, qué uso o de necesidades de solucionar esto hacemos. La palabra no la conozco, es justanza. Juntanza. Eso es muy interesante. Bueno, me permiten una palabra, pero lo primero que quiero decir es, yo estoy seguro que si nosotros tenemos esta conversación con otras 20 personas de Cali, salimos con más o menos las mismas ideas. No exactamente, pero más o menos, ¿cierto? Pero esto es muy interesante porque para mí
también uno de los valores que viene de poner el ser humano en el centro de todo lo que hacemos, ¿cierto? El ser humano, siendo mujer o hombre, lo que sea, eso es lo que el desarrollo humano viene de eso, ¿no? Todo lo que estemos hablando es para el bienestar de todos y cada ser humano es esencial, ¿cierto? Y no podemos decir, bueno, que el otro, no, porque es otro. Ahora, esta idea de que eso es a nivel del individuo, pero para hacer cambio, muchas veces lo que hay que hacer es precisamente lo que dice, es juntarnos, o sea, estar en solidaridad con otras personas y empezar a tener esos valores dentro de lo que estamos haciendo. Ahora, en algunos sectores es más fácil que en otros y en algunos trabajos más fácil que en otros, pero creo que es importantísimo cuando uno empieza a hablar de no solamente los problemas, es fácil hablar de los problemas. Este estudio, esta cosa que hicimos en los años 70, la debilidad que tiene, una de las debilidades que tiene, es que tuvimos mucho tiempo hablando de los problemas y mucho menos tiempo hablando, bueno, ¿qué hacemos? Porque los problemas son fáciles de definir, más o menos. Una cosa que no he oído acá todavía es conocimiento o datos o basarnos en posiblemente no es un valor, ¿no? Pero el valor de estar, lo que hagamos sea también basado en experiencia, basado en datos, basado en conocimiento, ¿no? Eso no lo he oído de lo que hemos oído, porque hemos oído de todo. Pero creo que también es importante. No que vamos a estar, que datos nos vayan a prohibir trabajar, la falta de datos, pero tener una idea de qué ha funcionado, qué no ha funcionado, el tener el valor de si hay algo que está funcionando, apoyarlo para que vaya incrementando, eso también es un valor, ¿no? Iba a decir algo en relación, me parece que nos falta visión. Visión. Y que esa visión sea por, primero que todo, tratar de salir de lo que estamos, siento que a veces estamos en un letargo y exactamente, no que podemos ir más allá, a veces una mentalidad muy de pueblo, pero para lograr eso hay que tener referentes y trabajar en conjunto para llegar a eso. Eso de la visión y la pasión, porque no pasa nada si la gente no tiene pasión para hacer algo, porque si no es muy fácil retirarse a lo que uno está haciendo. Pero esto de la visión es esencial, la visión personal de uno, pero también entonces una visión colectiva, o sea, una visión de como grupo, nosotros creemos lo siguiente, y claro que todos vamos a tener nuestra propia, pero tener una visión de que sí es posible el cambio es un valor. Porque nosotros podemos decir, mira, esto está jodido, va a estar jodido siempre y no vamos a hacer nada. Eso se puede hacer, pero si uno tiene la visión de hacer algo, eso también es un valor, ¿cierto? Entonces, yo creo que lo que hemos visto, por ejemplo, nosotros ayer fuimos a ver a un par de señoras que estaban en sus propias microempresas y esas personas tenían visión y pasión. No de hacer nada, pero tenían la idea, no, yo tengo que hacer algo. Y la visión de lo que tenían que hacer y después que tenían apoyo, porque tampoco lo podían hacer solo. Y ahí es donde viene la idea esta de juntarse, porque también ellas estando sola no lo podían haber hecho. Y tampoco lo podrían haber hecho solo con el apoyo de la fundación. Ellas se apoyaron de otros negociantes, de otras personas en la comunidad. Eso es muy importante también. Entonces, uno de los valores que he tenido yo es lo que estábamos hablando, de que nosotros a veces los que somos expertos o tenemos las capacidades que nos han dado la vida, nos creemos expertos, nos creemos que sabemos lo que estamos haciendo. Lo que he aprendido yo, cuando la gente habla de los pobres, a mí no me gusta la palabra pobres. La gente no son pobres. La gente están empobrecidos, viven en marginalidad, viven con problemas, con privaciones, de acuerdo. Pero cada persona tiene no solo sus capacidades, su pasión y visión, pero a veces está bloqueada. O sea, no tienen la oportunidad, como dijo el señor acá, no existe esa oportunidad para salir adelante. Entonces, a veces lo que tenemos que hacer es no venir con soluciones nosotros desde arriba, porque no van a funcionar. Gente tiene sus propias soluciones, pero nunca le preguntamos. Y no tienen la capacidad de traer esas soluciones a la gente que posiblemente pueden hacer el cambio. Entonces, uno de los valores míos es escuchar. Es esencial aprender, perdonen los académicos, porque yo he sido académico, pero en parte hay que desaprender. Nosotros en las universidades aprendemos a ser técnicos, aprendemos a ser personas que conocen. Con razón, pero eso a veces se traduce en algunas personas que creen que lo saben todo y entonces van a venir a decirnos qué hacer. Eso es un desastre. En mi opinión, yo tengo un doctorado
Pero ese doctorado yo tuve que decir, mire, cuando yo voy a hablar con gente pobre, si saben que yo tengo un doctorado, no van a hablar conmigo. Estar a su nivel, tener equidad, basarme al nivel. No, yo tengo que ser honesto con mí mismo y ser John, pero al mismo tiempo tengo que reconocerlos y tener ese diálogo, pero poder escuchar lo que realmente están diciendo. Y para eso, ¿qué se necesita? Que no se ha dicho, se dijo, sí. Confianza. Ellos tienen que tener confianza en ti, o si no, no te van a decir nada, porque no son brutos. Ellos saben, yo les voy a dar un ejemplo. Si esta fundación entra en una comunidad, ¿cuál es el nombre de este lugar? Es una fundación WW de Colombia para ayudar a la mujer, Banco de la Mujer. La gente son muy inteligentes, ¿no? Van a saber, aunque ellas vengan a escuchar, la gente sabe que ellos quieren oír de la mujer, porque está en el nombre. Si yo entro a esa misma comunidad y voy a vender otro programa de Cali Vive o no sé qué, ese programa, esa gente después de 5 minutos van a saber de dónde viene él y cuáles son los valores de él y van a venderte lo que ellos tienen en mente, porque son muy inteligentes y saben que eso es el sistema. Entonces hay que reconocer, creo yo, es un valor mío, hay que reconocer que la gente no son brutas, que la gente tiene ideas, que tiene pasión, tiene visión y tienen lo que falta a veces ni es dinero lo que falta es una mano de apoyo para que ellos tengan entonces un poco más de apoyo y entonces más capacidad para poder hacerlo. Algo, no sé, pero yo siempre a veces digo disparates y está muy bien estar en desacuerdo conmigo. ¿Eso está bien o no está bien? Ok, si estamos entonces con estos valores y estamos en la banca, estamos en la universidad, estamos en el sector non-profit, el sector sin ánimo de lucro, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo quiero estar un tiempo a ver, y esto no vamos a solucionar el problema del mundo, ¿no? De Cali, pero yo creo que sería interesante hablar ahora, bueno, yo les puedo dar ejemplos míos de lo que yo he hecho y lo que estoy haciendo, y se los voy a dar, pero también sería interesante de qué es lo que tenemos que darle, qué es lo que tenemos que hacer fuera de estar abiertos, de escuchar, etcétera. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pónganle la misma idea de valores, pero con la idea de que, ok, ¿qué hacemos? ¿Alguna idea de qué hacemos? Y puede venir de su propio lugar. Vamos a hablar del sector privado, vamos a hablar del sector gobierno, vamos al sector ONG. Me permite, yo creo que en los últimos 40 años lo que nos ha funcionado es que quienes realizamos programas, proyectos, quienes diseñan políticas, tienen que estar muy pensados en las necesidades a la población a las que va a estar dirigida. Lo que tú decías de muchas veces, y fue algo que nosotros tenemos que aprender, y quizás desaprender, era que nosotros sabíamos cómo se hacían las cosas y que deberíamos haber metido, por ejemplo, en nuestros programas, que eran así porque así se había hecho toda la vida, así estaba bien. El gran aprendizaje fue desecharlo, en un principio dejarlo a un lado y escuchar cuáles son las necesidades de la población, y que son diferentes. Entonces, tanto así como que las mujeres no son todas las mismas, y las necesidades de las mujeres, en nuestro caso, que es nuestro foco, pues no es lo mismo la necesidad de una mujer de Guami, de Timbiquí, que una mujer de la costa atlántica, ni una mujer de Silvia Cauca, ni de una mujer afro o una mujer indígena. Cuáles son las diferentes necesidades y poder acompañar o diseñar esos programas, proyectos o políticas dirigidas a las necesidades, que esas necesidades vienen de escuchar, porque lo que tú dices, nosotros nos hemos encontrado con que la solución ya está ahí. Nosotros no tenemos que inventar prácticamente nada, sino cómo generar, digamos, como formas de apoyo para que entre ellos se puedan potencializar la comunidad y entre ellos se puedan también ayudar. Mira, acabas de usar una palabra que a mí me gusta mucho, y creo que es una distinción muy importante entre gente que hace programas de desarrollo. Yo antes trabajaba en ayuda humanitaria y también el desarrollo, pero la palabra que tú usas es facilitador. Muchas de las ONGs internacionales con las cuales yo he trabajado, ellos vienen a un país con su programa y no facilitan, lo hacen, son implementadores. Tienen un partner local,
pero es para implementar un proyecto y son implementadores. Hay una diferencia entre un implementador y un facilitador y es una diferencia muy grande. Y tiene que ver con la idea de que ahora, hay algunas cosas que hay que implementar. No estoy hablando en contra de la implementación, pero ser facilitador es otra mentalidad. Y ahí pones a la persona en el centro, porque tú estás facilitándolo a ella o a él. Y no estás, mira, yo te voy a solucionar tus problemas, no te preocupes. Y el problema es que yo te soluciono el problema por un día, 2 días, 3 días, pero después yo me voy a retirar. ¿Y qué pasa después? Vas a regresar. Pero si yo te empodero a ti para salir de esa pobreza o de esa, lo que sea, lo que tú tengas, eso entonces ya tú lo tienes. Y eso es importante. Porque si no, vamos a estar otra vez 50 años después, vamos a estar en la misma discusión de los problemas de Cali. Y, o sea, eso, ok, gracias por esa palabra. Dale, perdón. Yo voy a volver a usar esa palabra bonita que usaste, que es juntanzas. No solo para la gente es importante, sino también para pues, los que de alguna u otra manera intervenimos o queremos hacer intervención, y es que yo creo fundamental las alianzas entre entidades, las alianzas público-privadas. De eso hay ejemplos en todos los países, que es como lo que realmente ha servido para hacer cambios estructurales, y entonces esas alianzas son del gobierno en sus distintos niveles y de los privados, los profits y non-profits, y eso es fundamental, digamos. ¿Y cómo se hace? Porque eso, yo estoy de acuerdo, yo lo he visto, ¿no? Pero a veces es difícil. Perdón. Perdón, mi padre. Yo creo que un poquito lo que hay que, y esto vuelvo a traer aquí un valor, hay que dejar un poquito atrás o a un lado los egos, y más bien como pensar de verdad en la gente a la que queremos llegar, en vez de tratar de como, nosotros hacemos esto, no, pues nosotros no hacemos esto, sino nosotros con los que nos hemos juntado, los que hemos logrado esto para este grupo de personas, ¿sí? Entonces yo creo que como, pues primero es un poco, yo sé que es importante figurar para conseguir plata, recursos, eso lo sé, pero pues si dejamos un poquito los egos a un lado y de verdad nos juntamos, yo creo que podemos lograr mejores cosas y para la gente, ¿no? Y yo creo que eso aplica, pues no quiero meterme en política ahora, pero también a que aprendamos a convivir con distintos tipos de gobiernos. La verdad eso es importante porque por primera vez tenemos un gobierno de distinta ideología. O sea, chévere que aquí en este país podamos de acuerdo, totalmente. Izquierda, derecha, sin que nos preocupemos, ¿sí? Que gobierne la izquierda, gobierne la derecha, y podamos seguir, que pensemos que el país se va a acabar o que no, esto ya nos tenemos que ir, no, o sea, que independientemente de eso podamos hacer alianzas, podamos trabajar juntos. A mí me parece eso fundamental y creo que hace mucha falta aquí eso. Absolutamente. La montaña. Dale y después quiero dar un ejemplo. Quería plantear algo que yo creo que está medio mencionado y lo voy a... Es una cosa que yo llamo la quitada de las máscaras. Voy a contar un poco de dónde sale. Nosotros hemos estado en un grupo donde hemos juntado un grupo de personas muy heterogéneas, desde alzados en armas, reinsertados, hasta personas del sector privado. Fabuloso, ok. Y uno lo que nota, pues literalmente la primera vez que se miran, yo digo que hay una puesta de máscaras. Yo le pongo una máscara correspondiente a la HP que yo creo que ustedes. De acuerdo. De acuerdo. Y hay un proceso que se da cuando las personas se conocen, que yo llamo la quitada de máscaras. La característica es que yo no me puedo quitar la máscara que me pusieron porque yo no sé qué máscara me pusieron. Entonces yo tengo que quitar la máscara que yo puse. Cuando eso se da, se abren unas posibilidades a veces increíbles de comunicación entre personas. Y aquí puse el caso más extremo, que es, por ejemplo, comandantes de las FARC con el sector privado. Y se dan intercambios de decir, yo usted lo conozco, y yo me tocó pagar un rescate. O sea, cosas de esas vistas de cara a cara. Pero eso se da en todos los niveles, estoy poniendo un caso extremo. Y eso para mí posibilita o abre la posibilidad de comenzar a tener más interacciones distintas. Y lo que más llama la atención de eso cuando lo ve alguien
que llegan es que no se les pasa por la cabeza que esas personas se conozcan, se traten, se saluden de una forma distinta. Y termino con una anécdota. En una reunión, recién arrancamos eso, estábamos en un círculo así y llegó una persona tarde. Esa persona era una reinsertada de las FARC y comenzó a saludar. Y aquí estaba al lado mío el decano de algo de la Universidad Javeriana de Bogotá. Y se estaba saludando dos personas y yo le hice así, ¿no? ¿Qué? Entonces se las imaginaba saludándose. No. ¿Por qué? Eran una socia de un ingeniero azucarero con una reinsertada de las FARC. Y yo creo que esos casos extremos que estoy poniendo se dan en todo el resto de la sociedad en mayor o menor grado. Yo creo que ese es un proceso que es indispensable pasar por ahí si uno quiere lograr más cosas. Eso es una puerta que se abre, no es la solución. No, pero es una puerta. Eso es muy difícil lograr otras cosas. Otro ejemplo, yo por ejemplo en Costa Rica, trabajé bastante en Costa Rica. Una de las cosas que tuvo mucho impacto, yo trabajo con el sector privado. Bueno, y ahora vamos a hablar de eso un poco más, pero quería, en este punto, muchos de los empresarios no querían ir pero algunos sí. Los llevamos ahí, pasaron un día entero, hablando con muchachos que habían estado en la cárcel, hablando con personas pobres. Y cuando salieron, ellos estaban se quedaron asombrados y cambió su mentalidad de las posibilidades dentro de esa comunidad, que es la comunidad más pobre de Costa Rica, que se llama Carpio. Y entonces yo creo que ese tipo de intercambio, ese tipo de conocimiento cara a cara, es muy importante para hacer lo que hemos estado hablando, romper esa brecha que existe entre personas. Y no solamente de ricos y pobres, pero como tú dices, puede ser político, puede ser de género, etc. Pero ese tipo de cosas muy prácticas, porque al final de cuentas tenemos todos dentro de nuestra cabeza ciertas cosas y miedo tenemos de que algo va a pasar. Si yo voy a Carpio, si voy a Siloé, me van a matar. Entonces hay que ir en seguridad, pero con gente conocida, eso se requiere confianza, y yo lo he visto, o sea, he visto individuos que después vienen al sector privado de Costa Rica y dicen, señores, y ahí nace el IPM de Costa Rica, empresarial, que voy a hablar ahora, pero el IPM empresarial nace de unos empresarios que tomaron conciencia, y esto no es cosa de gobierno, hay que hacerlo en el sector privado también. Pero muy, señorita, es que esta cosa de, yo oí lo que estaba diciendo y le pongo el término también de humildad. Uno tiene que reconocer, cada ONG tiene que recaudar plata, todos tenemos que hacer promoción, tenemos que hacer, pero al mismo tiempo hay que ser humilde, en el sentido de que no somos la mamá de Tarzán, ¿cierto? No tenemos la solución. Tenemos una herramienta, una posible solución, pero creo que eso también es importante. Y es difícil, esto no es fácil. Dale. Para mí algo un poco más desde lo conectado con el sentimentalismo, como con yoga, sí. Y pero no sé cómo sería, y es más orientado también hacia los valores y poder tener un cambio estructural, como hacia el que todos somos iguales. De nuevo vuelvo a la lotería natural, ¿sí? Todos somos iguales. Sí. Pero pues nacimos en circunstancias diferentes y tuvimos oportunidades diferentes, pero todos somos iguales. Y desde el punto desde la responsabilidad individual de enseñarle a sus hijos, para quienes tengan hijos, por ejemplo, sus hijas, todos somos iguales. Si la persona tiene plata o no tiene plata, si es negra o si es blanca, y desde ahí como reconocer al ser humano como un igual, pero con otras condiciones. Yo creo que eso es algo muy estructural. No sabría si eso debería venir en la educación, en todo, pero de todas partes, y cómo lograrlo. Por eso es un poco más como desde el ideal, pero yo creo que parte del reconocimiento del otro como un igual, el que yo pueda tener empatía, el que yo pueda tener respeto, el que yo sea capaz de ser solidario, pero no sabría cómo lograr eso. No. ¿Quieres decir algo? Sí, bueno. Y después yo voy a intervenir, pero dale. Estaba pensando un poco
en algo que, conectando un poco con lo que vienen diciendo todos, y creo que me sumaría el ejercicio de que muchas veces nosotros como organizaciones preguntamos lo que la gente necesita. Y yo le sumaría lo que decía Daniela, un poco lo que la gente quiere y lo que todos queremos. Y son dos cosas muy distintas. Y muchas veces, y pues retomando de pronto un ejemplo que vimos y estuvimos analizando también de ejercicios que se han hecho en África, ¿no? Y cuando tratamos de poner saneamiento básico en todas las casas de Tanzania y eso no funciona y después los sanitarios se vuelven floreros. Decimos, pero si la gente lo necesita, pero ¿cómo así? ¿Pero por qué eso no funcionó? Y es porque muchas veces no nos preguntamos lo que la gente quiere, que puede ser bastante diferente a lo que es la necesidad y lo que nosotros desde nuestro mundo, que ahí se conecta con la empatía y se conecta con el respeto, y es realmente lo que la gente quiere puede ser muy distinto a lo que nosotros pensamos que la gente necesita. Déjeme darle una historia. Primero dale, y después yo quiero darle. Quiero agregar algo que no sé si tenga que ver con la pregunta que hiciste, pero voy a hablar de la Cali de los 70s y la Cali de ahora. Pero dale. Mira, aquí hay un micrófono. Más de que nosotros, y lo dijo en el panel, Esteban Piedrahita decía que nosotros nos acomplejamos. En algún momento Cali y el Valle se acomplejó. Y hoy en día no nos vendemos, porque creo que no nos la creemos. Eso está en el 70, by the way. Pues sigue pasando. Sigue pasando porque creo que es supremamente importante porque nosotros, sobre todo en la pandemia, pero el paro a nosotros nos remeció de una manera importante, y creo que de una vez por todas tenemos que tener esas conversaciones valientes. Y creo que tenemos que creernos el cuento de una vez por todas y vendernos como con la potencia que tenemos todas estas organizaciones de todo tamaño, color, de todo tipo, y podemos realmente pues sacar la ciudad y la región adelante, pero de una vez por todas ya no nos acomplejemos más que siempre, creo, y ese es mi pensar, es como nosotros pues el narcotráfico y es que hemos ido, entonces otra vez como victimizándonos constantemente y no aprovechando todo el potencial que tenemos Y lo que yo he aprendido es que el potencial es local. O sea, uno puede tener gobiernos nacionales, internacionales, pero si tú no movilizas el pueblo localmente, o sea, y ese local viene de parte de la comunidad, pero también de parte de la ciudad, o sea, pero yo quiero darles una historia solamente porque cabe aquí, pero también porque no me lo quiero perder. Yo quiero contarles un poco cómo establecimos en Colombia el índice de pobreza multidimensional. Y viene de los valores nuestros en la Universidad de Oxford. Yo trabajo con una señorita que ella, ella es la que diseñó el índice. Y la idea del índice, tú hablas de cambio estructural. El problema es que cuando uno habla de cambio estructural, uno dice, no hombre, ¿qué hago? Porque las estructuras todas hay que cambiarlas, posiblemente. Idea. La pobreza se estaba definiendo en todas partes del mundo por ingreso, punto final. Cada país tenía su índice de ingreso que venía del Banco Mundial y esa era la Biblia. Y el Banco Mundial lo estaba empujando. Esta señorita le dio la idea de que no, si tú hablas con un pobre, van a decirte que son pobres por ingreso, pero van a decirte que no tienen salud, les falta la educación, tienen una vivienda, en estos aguaceros se les entra el agua, etc. La pobreza es un montón de vainas, o sea, un montón de cosas. Y entonces, ella lo que diseñó fue un índice que trata de medir, no todas las variables, porque eso es imposible, pero más variables, lo que se llama que la pobreza es multidimensional. Eso hace, nosotros empezamos esto en el 2000, la idea la tuvimos en el 2006. Empezamos un centro en la Universidad de Oxford en el 2007. En el 2010-9, México fue el primer país que, por razones políticas interesantes que no voy a entrar, adoptó el índice. Y el segundo país de adoptarlo a nivel mundial fue Colombia. Ahora, ¿qué es importante? Le voy a decir un poco de esa historia, pero ¿qué es lo importante de nuestra manera de trabajar? Nosotros tenemos una herramienta técnica, es una herramienta técnica, pero no llenamos esa herramienta con nada, esa es una herramienta. El rellenar de qué es la pobreza tiene que hacerlo los colombianos porque es diferente que en México y especialmente diferente que en Bangladesh.
con una herramienta nueva, decir, mire, nosotros somos técnicos con una herramienta, pero ustedes son los técnicos y los expertos en qué es la pobreza colombiana. Y cada país entonces hizo su esquema de cómo reunir la pobreza. Pero entonces se definieron 5 dimensiones, y esto, para el punto tuyo de política, la idea inicial la tomó Uribe, la implementó Santos y Duque la mantuvo. Y este país, este señor que está aquí, la usó también cuando él estaba en otra posición en el gobierno, y el IPM ahora en Colombia es parte del plan nacional del país. ¿Cómo ocurrió eso? Porque nosotros no le dijimos a Colombia qué hacer. Le dimos una herramienta, pero fue... Entonces yo creo que otra cosa que no se ha puesto en la mesa es quién es dueño del proyecto. Si el dueño del proyecto está en Washington, va a fracasar. Yo le digo al Banco Mundial eso también, by the way. Pero si el dueño del proyecto viene de afuera, va a requerir plata de afuera por muchos años, pero no está arraigado, no hay un ownership. ¿Quién está en control de esta cosa? ¿Está en control la gente en los barrios? ¿Está en control la gente aquí en Cali de otra capa social? Algunas cosas sí, otras cosas no. Pero yo creo que esa pregunta de dónde se están tomando las decisiones, con quién y quién tiene... por ejemplo, esas señoras ayer, ellos creen que la fundación... Perdona que uso la fundación, pero es la única experiencia que he tenido, me imagino que ustedes tienen otras. Pero la fundación le dio una mano, le dio una herramienta, los capacitó con una herramienta. Pero ellas no hablan de que eso fue la fundación que lo hizo. Eso fueron ellas. Ellas se empoderaron. ¿Por qué? Porque son dueñas de sus negocios. Porque son dueñas. Entonces, esa cosa de quién es dueño del proyecto es muy importante. Y nosotros somos buenos para dar técnica, para darle credibilidad, para dar knowledge o conocimiento, pero no sé, casi si los académicos, a no ser que sea una cosa que los académicos son dueños, pero eso, ser dueño tiene que venir de la gente local, y local hay que definirlo, puede ser a nivel nacional, puede ser a nivel regional, etc. Pero que eso creo que es importantísimo, porque nosotros podríamos haber dicho, miren, esta es la herramienta, esto es como Colombia debe definir, o había mucha presión, hagan esto a nivel global. Nosotros, no, es que no queremos hacerlo a nivel global, queremos hacerlo a nivel nacional. ¿Por qué? Para que sirva para política pública. Y con Santos y con Duque, este gobierno está empezando, pero con esos dos gobiernos, porque Uribe ya estaba terminando, entonces no implementó, pero con esos dos gobiernos lo implementaron. ¿En qué hicieron? Primero, focalización de recursos. De pronto, la pobreza no es solo ingreso. Ahora, siempre sigue siendo ingreso, y hay los cash transfers, transferencia de moneda, pero eso fue un programa para salir de la pobreza. Ahora te diga que en Colombia es salud, vivienda, educación, la niñez y trabajo. Son las 5 dimensiones grandes. Ahora, hay muchas cosas que no están ahí, pero es mejor que lo que había antes. Y el DANE, que es fabuloso, by the way, el DANE ha sido uno de los partners más fuertes nuestros a nivel global. El DANE está ahora en el proceso, porque han sido ya casi 12 años, no, más de 12, sí, 8, 40, sí, son 12 años. El DANE está ahora haciendo el IPM para incluir otras variables como la brecha digital, cosas más modernas. Pero eso es para darle un ejemplo. Ahora, pero muy específico. Ahora tú vas a cualquier país del mundo y a nivel internacional la gente habla de la pobreza multidimensional como si fuera, bueno, eso es pobreza multidimensional. Eso no existía hace 5 años. No existía. O sea, claro que existía, pero no existía. Y entonces, ¿cómo se metió esto para que no se perdiera? Se metió dentro de los ODS. Los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. El 1.1 es eliminar la pobreza por ingreso. ¿Y el 1.2 qué es? La pobreza multidimensional en la mitad por el año 2030. Eso meterlo en el ODS, solamente 7 años después de que habíamos empezado este proyecto, no fue cuestión de Oxford. ¿Qué hicimos nosotros? Alianzas. Chile, con el gobierno de China, con el gobierno de África del Sur, con el gobierno de México y Colombia, que fueron los líderes. Y esos gobiernos fueron a las Naciones Unidas, señores, esto hay que cambiarlo. ¿Quién se opuso? El Banco Mundial. Si ustedes van a hacer cambios estructurales, va a haber oposición. O sea, va a haber oposición. Siempre hay gente que dice que no. ¿Por qué? Piénselo en la vida personal. Si alguien quiere que tú cambies algo, tú siempre dices, vamos a ver eso primero.
O si ustedes manejan una institución, yo cuando estaba como presidente de Oxfam, yo era presidente de Oxfam América, que el lema era change, not charity, o sea, era cambio, no caridad. Yo trataba de hacer cambios dentro de la organización. ¡Ah! No, eso lo hemos hecho así todos los años, ¿cómo vas a cambiar eso? No, pero el cambio no es fácil, pero hay que hacerlo. Pero si vas a hacer cambio estructural, hay que también empezar a ver, ok, vamos a entrar con género, vamos a entrar con la mujer. ¿Qué cambios estructurales tenemos que hacer para asegurarnos que la mujer no sea olvidada en el municipio? Y qué tipo de leyes hay que pasar, porque hay que hacerlo a diferentes niveles, ¿no? ¿Qué tipo de leyes, qué tipo de alianzas, qué tipo de proyectos? No, pero eso es lo que hay que hacer. Ahora, perdón, pero ya me tiré un discurso, perdón. Pero, o sea, eso tiene sentido. Ahora, estoy atacando a la universidad, ¿cómo se sienten ustedes? No estoy atacando, estoy validando. Como yo les dije antes, yo era profesor de la Universidad del Valle. La Universidad del Valle a mí me pareció, era jovencito, ¿no? 1970 tenía como 20 años, ¿no? Pero bueno, pero era muy joven. Pero yo creo que la Universidad del Valle, y creo que la otra universidad que está acá también, pero son centros que ustedes tienen que no tienen otros países. Y tú hablas de Cali que menosprecia. Cali tiene excelentes universidades. Yo no conozco la universidad nueva, o sea, la universidad privada, pero sí conozco la Universidad del Valle de hace años. Imagino, y entonces tienen el poder académico, el conocimiento, y eso es válido, eso es importante. Pero también es importante, como le estaba diciendo, es cómo transferimos eso a la práctica. Y eso es lo que a mí me encanta de Sabira, la mujer con la cual yo trabajo, que desde el principio nosotros dijimos, vamos a hacer una academia, en Oxford uno tiene que ser académico, o sea, vamos a hacer excelente academia. Pero esa academia, ¿para qué? Para ayudar a los pobres, para atacar a la pobreza. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través del índice de pobreza multidimensional, a través de advocacia, etc. Entonces, pero eso ya era desde el principio con esa visión. Por eso que dale. ¿Qué hora es? Cuando volver, eso era una lectura externa que nosotros no tenemos. Nosotros estamos todos los días lidiando con los mismos problemas, viéndolos con diferentes datos. Hay alguna información que muestra que hay mejorías, hay otras en las que no, pero estamos adentro. Sí. Nosotros no tenemos la posibilidad de vernos desde afuera. En este tiempo, y no solamente en el tiempo, en el caso específico de Cali, sino Cali en el contexto con todo lo demás, ¿cómo lo ven? ¿Qué ha pasado bueno? ¿Qué no ha funcionado? ¿Dónde nos quedamos igual? ¿Y qué de la experiencia que usted tiene podría decir, si se implementa o se hace o se facilita o se juntan, este tipo de cosas pueden mejorar y pueden llevar a Cali al nivel de que sé que todos los que estamos aquí desde cada uno de los lados donde estamos, empujamos? Fabuloso. Adiós, gracias. No, mira, yo sería bueno, primero, yo he estado en el país 3 días, ¿ok? He estado en Cali 3 días. Y solamente un experto internacional podría decir lo que ellos piensan después de 3 días. Yo no soy un experto internacional. Yo creo que lo importante es lo que Micaela y yo hemos estado predicando en estos días, es optimismo. Porque es muy fácil llegar al pesimismo, quedar en la idea esta que Cali tuvo problemas serios el año pasado y que no se puede hacer nada. Yo creo que lo que hemos visto en nuestra vida, y yo lo he visto ahora en otros países también, pero acá, es que es posible. Y lo primero que yo creo que es la experiencia que tuvimos estos 2 o 3 días viendo con una muestra muy pequeña de 2 señoras, ¿okay? Pero viendo la muestra de esas señoras y hablando con el staff aquí y la reunión que tuvimos el otro día con el PANA, yo creo que Cali tiene... yo he visto que la señora de ayer estaba hablando que ella por delante ve una historia, un potencial grande. O sea, ella no está viendo que la cosa se está poniendo mal, ellas están viendo que más bien están abriendo otras sucursales, las dos, o están haciendo alianzas con otras pizzerías para hacer... O sea, yo creo que muchas veces lo que se pasa en Cali, no sé en Cali, pero en muchos lugares, es una mentalidad de pesimismo, una mentalidad que no se puede hacer nada. Y eso es y en Estados Unidos prevalece en este momento. Pero yo creo que eso hay que llevarlo a nivel local. Porque si tú piensas, vamos a cambiar la estructura a nivel nacional, ok, eso está bien. Pero
a nivel local se puede y se tiene que hacer las cosas, porque yo he trabajado a nivel nacional, es importante. Pero yo diría que lo que hemos visto, que lo que yo he visto aquí, no te puedo decir que cambia acá, no tengo ni idea de lo que ha pasado desde el 70 hasta ahora, porque eso sería presuntivo mío. Pero sí creo que lo que he visto es un optimismo, la idea de que pasó este trauma del año pasado, porque ha pasado, y que hay que tomar este momento porque es un momento histórico también, ¿no? Es un momento muy importante porque ha pasado por un problema grave Cali, y lo importante es que no pasó eso con gente de ustedes, que esto, yo no sé qué es lo que piensan, pero este tipo de reunión en 1 o 2 horas vamos a poner sobre la mesa un montón de cosas, pero no vamos a solucionar mucho, ¿no? Porque es una cuestión de 1 o 2 horas. Pero si hay un commitment, si hay un deseo, aunque se reúnan 3 o 4 de ustedes, parece, ¿cómo le hacemos seguimiento a estas cosas? Y cómo vinculamos los diferentes actores. Yo creo que lo que hemos dicho, ¿no? No es, pero vincular, muchas veces cuando hablamos del cambio, las ONGs hablan con las ONGs. Bueno, las ONGs son importantes, pero no van a traer el cambio solos. Hay que trabajar con el gobierno, hay que trabajar con el sector privado y hay que trabajar con la academia. Si ustedes quieren, podemos hablar un poquito de cada sector, porque yo creo que es importante saber que cada sector tiene su papel, tiene su rol, pero pedirle a una ONG, que casi siempre muchas están pidiendo limosna todos los días porque no tienen plata, entonces ellos solos no lo pueden hacer. No sé, no te puedo contar, o sea, pero yo creo que realmente lo que sí creo que he visto en esta fundación, y me imagino con ustedes también, si voy a sus organizaciones, están pasando cosas buenas. O sea, no es que no está pasando nada. Ustedes están haciendo cosas, pero hay que poner sobre la mesa y decir, esto es lo que estamos haciendo, y entonces hay que impulsarlas para adelante. Dale. No sé si... Pero cualquier persona que te viene después de 2 días y 3 días que te da la solución, corre, vieja, corre, porque si no... No, yo retomando también lo de ser positivos, no ser pesimistas, pienso que, o sea, se habla siempre de cuidar del buen nombre, sí, y los pensamos las personas y las organizaciones, y a veces no lo pensamos como ciudad. Para mí pensar en cuidar el buen nombre como ciudad es, o sea, pensar en procesos éticos y transparentes, no corrupción, participación. Dentro de tu experiencia, ¿cómo sería ese cuidar del buen nombre para visibilizar lo que se hace aquí en Cali, lo que están haciendo las fundaciones, después de todo lo que ha pasado? Pero lo que tú has dicho es fantástico. Mira, la palabra ético no había aparecido todavía, y creo que es muy importante. Es importante ser transparente, que es la otra palabra que usaste, porque yo no voy a saber lo que estás haciendo vos en las comunidades si no me lo dices, y la gente no va a saber. Entonces yo creo que parte es comunicación y diálogo. Parte, no es la única cosa, pero la comunicación y el diálogo es esencial si vas a empezar a romper esas brechas que hablamos al principio, entre tú y yo, que el otro. El otro es el otro hasta que tú tienes una reunión con el otro y dices, concho, este tipo es igual que yo, o por lo menos tenemos esto en común. Entonces yo creo que, mira, para mí una cosa que he aprendido también, especialmente, bueno, en todas partes. Yo cuando primero fui a Oxfam, América, pero yo recuerdo que lo que yo tuve que aprender como director de algo era comunicaciones. Porque si tú no lo puedes comunicar, no existe. O sea, punto final. O sea, si tú no puedes ver, es igual en el amor. Si tú no le puedes decir a tu amante que tú no puedes verbalizar cosas, no existe. Entonces, es importante la verbalización. Y lo que he aprendido como académico es que tú tienes que tener tu trabajo de 100 páginas para poder decir que sabes lo que estás hablando. Pero eso no lo lee nadie. Hoy en día la gente no lee, y especialmente algo académico con muchos footnotes y notas, eso lee 10 gatos, lo cual es importante. Pero es importante tener esa experiencia académica y transferirla a algo que la gente va a leer. Un político lee una palabra, con suerte. Hoy en día con WhatsApp la gente ni habla ahí, no abre los emails. Entonces estamos llegando a palabras, 4 palabras, 5 palabras. La humanidad ha perdido la capacidad de asombro. No, total, ha perdido la capacidad de tener este tipo de diálogo. Porque todo el mundo anda con pero yo creo que es importante la comunicación. Entonces, a mí lo que me impresionó aquí, no te lo he dicho, pero
esas comunicaciones que hubieron en ese evento que tuvimos fueron increíbles. A mí, aquí toman las comunicaciones en serio. Yo creo que Cali, como ciudad, tiene que tomar comunicaciones en serio. Yo no conozco la Cali, no me ven, pero creo que es importante que cada organización, el sector privado, el sector privado también. Muchas veces el sector privado está haciendo muchas cosas, pero ¿quién odia? Todo el mundo odia al sector privado. Mucha gente odia al sector privado. ¿Pero por qué? Porque a veces han hecho cosas horribles, igual que el gobierno, igual que todos nosotros, pero no, tampoco hay que tener también comunicaciones de lo bueno. O sea, ¿qué ha hecho? Ahora yo voy a hablar ahora del sector privado primero, pero veo que Daniela quiere hablar. Esto de las comunicaciones y ser transparente, al principio a veces es difícil, porque también, pero yo he visto, por ejemplo, en Oxfam la gente siempre, yo decía, si cometimos un error y fracasamos en algo, hagámoslo público. ¿Por qué? Porque la gente te va a apreciar más porque dice es transparente. Los donantes van a decir, caramba, esta gente es honesta, no me están escondiendo nada. Pero también es honestidad, es transparente. Entonces, yo cada vez que hicimos algo de ese tipo, el staff decía, no podemos decir eso, nunca nos perjudicó, nunca nos perjudicó. Ahora, siempre hay gente que dice, pero dale, perdón. Yo quería hacerte una pregunta, Iván, sobre lo que estás hablando de esa comunicación y esa conversación entre diferentes... Muy difícil. Nosotros lo llamamos cerebros. ¿Sí? ¿No? Porque pues acá tenemos en la Fundación Cerebro Social, un cerebro de academia y un cerebro de negocios. ¿Cómo se pueden, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo en tener que acercar las conversaciones entre todos, ¿cómo hacemos para conversarnos entre academia, sector público, sector privado y ONGs en este caso? Mira, yo no sé, pero te digo lo que hizo Incolda. A mí, esto fue hace 50 años, ¿no? Incolda no existe, pero Incolda era el Instituto Colombiano de no sé qué, de administración, ¿cierto? Era de la empresa privada. Ahora se llama universidad. Okay. Acá tenemos yo no sabía que eso se había convertido... Colombiano de Educación Superior de Incolda. Ok, gracias, no lo sabía. Por eso es que no soy experto. Pero yo creo que Incolda tomó... había un director ejecutivo, no recuerdo su nombre, que dijo, él tenía esa visión, tenía una visión de este tipo, tenemos que hablar con gente de los barrios. Y entonces estas reuniones fueron en las oficinas de Incolda. Y eran una reunión cada semana o cada 2 semanas, y eran como 6, 7, 8 reuniones. La universidad tiene un papel sumamente importante. ¿Por qué? Porque la universidad es, o debería ser, pero voy a decir que es más neutral, o sea, en el sentido de que es un lugar donde la gente dice, yo como profesor tengo ideas, pero los estudiantes tienen ideas, entonces es un lugar donde se puede hacer diálogo basado en experiencia y basado en datos. Por ejemplo, una de las cosas que sale de aquí es que no habían datos. La gente que venía a estas reuniones decía, pero había una diferencia global sobre qué estamos hablando, porque no habían datos específicos. La universidad tiene, pero en cuanto a lo que dices tú, yo creo que si es el gobierno, el gobierno tiene que participar, yo no sé, yo no lo estoy proponiendo, pero la universidad tiene un papel esencial para ser casi como un convocatorio. Ahora, ustedes convocaron esta reunión y vinieron todos. O sea, yo no sé la realidad en Colombia, pero tiene que ser una organización o dos, o sea, no sé cuáles son las relaciones entre las universidades, pero no sé, hay que encontrar un lugar donde la gente se siente que no vienen a oír una prescripción, sino que vienen a participar de verdad. Yo quería preguntar algo muy cortico, es que yo vi en la descripción también que algo que también están trabajando en Oxford, aparte del IPM, pues adaptado a los distintos países, y trabajado bastante también, está el índice de pobreza multidimensional de negocios. Sí. Eso me llamó bastante la atención porque ese sí es menos común. Aspen Colombia, Aspen Institute Colombia, con becarios de Colfuturo. O sea, son personas de todos los estratos sociales, mínimo maestrías o doctorados en el exterior, y vinieron y tuvimos 2 paneles, uno de qué está haciendo Compromiso Valle, empresarios y líderes de la primera línea, y el otro, el Grupo Calima, que es un poco más amplio. Y
estos son personas de Colombia. Entonces, lo voy a leer textualmente. Otro que no lo escribieron, pero nos lo comentaron a Caro y a mí, fue que cambió la imagen de los empresarios caleños. Una persona nos dijo que él pensaba que no eran tan involucrados y que poco hacían, pero Compromiso Valle lo había dejado callado. Pero vamos a leer otro libro con Gracias a todos por un día espectacular. Los testimonios de cariño y compromiso me hicieron llorar lágrimas que tenía acumuladas de muchos años. Exactamente. Pues, optimista de que sí se puede. Un abrazo para todos. ¿Cuál es el mensaje que quiero dar? Aquí lo único que se hizo fue que vieron. Es lo único que hay que hacer. Estaban las personas sentadas, ¿no? Y cada uno dio su testimonio. Y pues ya les conté más o menos la heterogeneidad. O sea, en los primeros encuentros de una de las líderes de la primera línea con empresarios, totalmente tenso, ¿no? Todas las dudas que ustedes puedan imaginar. Y aquí lo que se hizo simplemente fue que vieron de primera mano esas personas contando eso. Esos casos que tenemos simplemente por mostrarlos, y para mí tiene dos efectos. Uno, el efecto en el que lo ve, y otro, el efecto en el que lo cuenta. Totalmente de acuerdo. No se cree sus mismos cuentos. No, y dale. esto, termino con esto, esto no es la solución. No. Pero va la madre, pero abre la, pero pasa por esto. Exacto. Pero abre términos castizos. Y yo creo que hay muchos ejemplos acá que, pues, parte de lo que sacamos de esto es, hombre, tenemos que comenzarlo a llevar a otras partes, ¿sí? Que nosotros mismos veamos, porque eso relatado en un artículo de prensa, eso no es igual no. A verlo. Y terminamos con que pues, por horario hubo un almuerzo y las mesas eran, o sea, ustedes no se imaginan las personas que estaban sentadas hablando. Sí. Entonces, cuando uno pone muchas veces esas talanqueras o bajan las cortinas, pues es como abrirla y asomarse. Es así de sencillo, diría yo. Como primer paso, es un paso muy importante, definitivamente. No es solución, como usted dice, pero realmente es importantísimo. Déjame entonces pasar por la pregunta, si usted, en el 2017, yo estaba en Costa Rica y el gerente general de BAC, que es el banco más grande privado de Centroamérica, con dueños colombianos, by the way, yo no puedo competir con eso. Los que no pudieron venir a la fiesta, pues hemos traído pues, no le quedó. Ay, caramba, está bueno eso. Todos pensamos. Bueno, yo voy a hacer una historia y después vamos pero en el 2017, como decía, yo estaba en Costa Rica y el gerente general del banco del BAC, Credomatic, que es me hace la pregunta, ¿habrá gente pobre multidimensionalmente en mi banco? Y yo le digo, Tico, y en negocio Tico, hicimos un estudio. Primero tuvimos que diseñar el IPM empresarial, o sea, fue tomar el IPM y hacerle los ajustes al IPM costarricense, que ellos tienen un IPM nacional también. Hicimos el ajuste del IPM nacional para que la empresa privada trabajara sobre los mismos indicadores que el gobierno, porque si iban a atacar la pobreza, la atacaran las mismas cosas, para que hubiera alianzas público-privadas. Y entonces diseñamos el IPM empresarial, el cuestionario, lo hicieron en el BAC, lo hicieron en Toyota. Y yo fui a la reunión donde presentaron los resultados en San José y se quedaron asombradísimos el BAC de que el 12% en el banco de Costa Rica pobres multidimensionalmente, incluyendo personas que estaban en la capa de gerencia, pero que venían con su buen vestido o su saco y corbata, pero lo único que tenían. Llegaban a la casa y tenían 6 personas en la casa durmiendo en un cuarto. Y esto es en Costa Rica, que es un país más o menos, bueno, comparado con el resto de Centroamérica, es un país desarrollado. Entonces,
ellos se quedaron como que... Y de ahí nace la idea del IPM empresarial. La idea entonces es, trabajamos con una asociación nacional que se llama Horizonte Positivo, y Horizonte Positivo con OFI, con Oxford, hicimos un proyecto de apoyo a la empresa privada, y en este momento hay 60 empresas nacionales e internacionales en Costa Rica que hacen el IPM empresarial. Ahora, ¿qué es eso? Ya no lo llamamos pobreza, en Costa Rica todavía se llama pobreza, pero estamos ahora trabajando también en Guatemala, República Dominicana, Panamá, Honduras, con empresas. Ya esas empresas ya no usamos la palabra pobreza porque tú no quieres estar trabajando, nosotros no quieres estar trabajando en una empresa, este es pobre, yo no soy pobre. Estamos hablando ahora del bienestar, de todo el mundo, desde el más rico, desde arriba hasta abajo, ¿cuál es el bienestar? Y entonces, ¿qué es lo que hace esto? Tienes un cuestionario, nosotros presentamos una herramienta, tiene un cuestionario. Lo que tratamos de hacer, privada, en Costa Rica la Clínica Bíblica lo está haciendo, hay empresas, el Banco Nacional, uno de los bancos lo está haciendo, el Banco Nacional, que es de gobierno. Entonces, no tiene que ser empresa privada, puede ser cualquier institución, incluyendo esta, incluyendo la de ustedes. Pueden hacer un estudio de cómo andan sus empleados, cómo andan todo el mundo. Y es un estudio, pues, dependiendo. En Colombia tendrían que ser las variables, bueno, básicamente hay unas variables de que son igual para todos, y después hay modo de empresa privada añadido digital, cosas psicológicas, también entonces ese estudio lo hace la empresa en el departamento casi siempre de recursos humanos. La idea tampoco es que eso sea un estudio de una vez, porque si es de una vez, la idea es que ellos se apoderen y se adueñen de esto, como una de las herramientas que ellos hacen anualmente, igual que el gobierno tiene que hacerlo anualmente, la empresa, y ellos tienen que firmar una carta antes de empezar que van a hacer algo. Porque la idea, si tú haces un estudio de tu empresario, si no haces nada, te va a venir una revolución, te va a venir un problema más serio de lo que tenías antes. Pero no tienes que atacar todo, porque no puedes. Pero por lo menos, por ejemplo, la Toyota decidió que el problema básico en Toyota era que había muchos empleados que no habían pasado por secundaria. Y la pobreza en Costa Rica se define, si tú no tienes secundaria, eres pobre. Entonces tienes que tener por lo menos secundaria. Entonces, ellos atacaron ese problema. Y entonces en 5 años ya todo el mundo que estaba en el staff ya había pasado, porque se aliaron con el gobierno, una alianza público-privada, el gobierno les trajo el profesor a través del INA, el Instituto Nacional de Aprendizaje, y hicieron el proyecto. El BAC, mucho más dinero, mucho más, empezó a trabajar con vivienda, que es mucho más caro, y trabajando también con guarderías infantiles. Esto es muy importante para vos y la parte de las personas que trabajan con la mujer. Las empresas al principio lo hacían por razones humanitarias. Vamos a hacer esto porque es bueno para... Ahora las empresas en Costa Rica lo están haciendo porque ven que la mujer, por ejemplo, no solo la mujer, pero la mujer, por ejemplo, que antes salía del trabajo periódicamente para cuidar a los niños, ahora ya no tiene que hacerlo porque el niño está en una cuidadera infantil. Entonces hay más asistencia en el trabajo, hay menos gente que se va porque hay más lealtad de la empresa, entonces cuesta menos entonces el costo de atraer nueva gente, capacitar nueva gente, porque la gente se está quedando más tiempo en la empresa. Entonces ya empieza a tener un impacto sobre la economía de la empresa, porque tú tienes que tratar de vender esto también como una cosa económica, no solamente como una cosa social. Y estamos llegando al punto donde podemos hacer con datos, de verdad, y no solamente con experiencias. Pero ese, a grosso modo, es el IPM empresarial. O sea, y nosotros, como la Universidad de Oxford, es una universidad, decidieron que eso era ya demasiado lejos de la universidad hacer esto. Creamos otra organización que se llama Sofía Oxford, para hacer la parte del sector privado. Entonces, el sector privado lo hace Sofía Oxford, que es una empresa británica y Estados Unidos, que ahora ha expandido en los países que yo mencioné. ¿Cierto? Perdón. Ahí, pues, Esa medición, digamos, puede ser un complemento de estrategias de salario emocional en una compañía, y se hace una medición antes de la aplicación de una estrategia de salario emocional y después. Totalmente.
una de las cosas que hemos visto, muy interesante la pregunta, que no me la hace mucha gente, pero muy buena pregunta. En Costa Rica uno de los grandes problemas que no está en el IPM, pero que en Costa Rica, y me imagino en Colombia, el problema más grande que tienen los pobres es crédito. Es que están hasta aquí también con tarjetas de crédito. Entonces, si tú no solucionas eso, hicieron un estudio, hay una organización que se llama PINIEL en Costa Rica, que tiene una base religiosa, pero ellos lo que hacen es apoyo psicosocial. Y el BAC hizo una alianza con ellos para darle apoyo a sus empleados, para darle apoyo psicosocial, porque si tú le das una capacitación de crediticia para que un año más tarde van a estar en problemas otra vez, tienes que resolver los problemas por los cuales están en esa crisis de crédito, y ese es un problema psicosocial. Entonces sí, eso es importantísimo también, porque muchas veces el crédito tiene que cambiar su vida, tiene que cambiar, o sea, hay cosas que tienen que hacer, que si tú solamente le estás dando una capacitación así es como hacen las cuentas bancarias, no es bastante, porque no han atacado el problema real. ¿Sí? Ok, no, muy buena pregunta, by the way. Una pregunta asociada a una muy buena pregunta. ¿Las dimensiones del IPM empresarial utilizan las mismas dimensiones del IPM? Sí y no. Nosotros cuando empezamos a trabajar en Costa Rica sí, pero cuando empezamos a trabajar en la República Dominicana, Guatemala, etcétera, y trabajamos con organizaciones la cervecera más grande del mundo se llama AB InBev, que yo me imagino que controla la colombiana también, ¿no? Es la más grande del mundo. Ellos empezaron a trabajar con nosotros, igual que Dole, que es la gente que te trae la piña y esa cosa. Son empresas inmensas. Ellos están ahora dentro del proyecto. Pero ellos tienen programas en toda América Latina. Entonces, mira, nosotros nos gustaría tener una medición que el core, la parte básica, sea para toda América Latina. No para todo el mundo, pero para toda América Latina. Y entonces eso es lo que hemos hecho para América Latina. Tomamos todos los IPM, porque el IPM en la América Latina existe en Chile, subiendo de arriba para abajo, en Chile, Ecuador, Colombia, la República Dominicana y todos los países centroamericanos y México. Entonces había mucha experiencia con los IPM. Tomamos todos esos IPMs y creamos uno para América Latina, y después de eso la empresa privada ha creado unos módulos que se puede añadir, la empresa puede o no añadir esos módulos. Uno es sobre la brecha digital, uno es sobre problemas psicosociales, otro es participación. Son como 3 o 4, no me recuerdo exactamente, pero hay cosas muy interesantes porque están empezando a pensar en bienestar y no solamente en pobreza. Y cambia. Yo tengo una pregunta, una solicitud y una pregunta. No, sí. Muy interesante. La pregunta era, digamos, los findings que ustedes han dentro del proyecto, si podemos tener acceso a algunos hallazgos, si nos puedes compartir, nosotros se los vamos a llegar a No, totalmente. Mira, sí. Y tenía la pregunta, la que estaban hablando justamente del proyecto que hicieron con el banco, sobre si ustedes han visto algo sobre educación financiera y la importancia de la educación financiera en todos los stakeholders de las organizaciones, sean banco, el impacto que tiene eso sobre, digamos, el aumento pues seguramente en el índice de fuerza monetaria, pero no sé si en el multidimensional tiene algún efecto. Sí. Como dije, el crédito es un problema básico. En Costa Rica no recuerdo cuál es el porcentaje en este momento, pero el crédito, si tú pones el crédito con la parte de salud y educación y lo demás, y lo haces unas comparaciones, si tú no resuelves la parte de crédito es muy difícil solucionar. O sea, se pueden solucionar, pero no salen de la pobreza multidimensional. Yo diría que no estaba dentro del IPM, pero ahora lo hemos puesto dentro del IPM en América Latina, porque es una herramienta básica. Ahora, lo importante es, como dije hace un minuto, hay que también solucionar los problemas por los cuales están en problemas de crediticio. Parte viene que hay mucha presión de que tengan tarjetas de crédito, todo el mundo tiene... Y también porque hay mucha presión de vivir, todos nosotros lo tenemos igual, ¿no? De vivir de una manera más alta de la que realmente deberíamos tener porque tenemos cartera de crédito. Entonces, pero información de todo esto existe. El único, les voy a ser franco, Oxford tiene todo lo que hacemos nosotros es sumamente transparente, pero
pero es lo que iba a decir es que es un sitio web que tiene todo. Entonces a veces es difícil ver por dónde entrar y a ver qué pasa. Pero yo les puedo ayudar en la navegación. Hay dos, uno es el Oxford, que es la parte nacional del programa de gobierno, y hay uno del sector privado que es separado. Perdón, nosotros estamos en este momento, solo para terminar el cuento, nosotros vimos durante la pandemia que había mucho interés en esto del sector privado, muchísimo, por organizaciones muy grandes. Hemos establecido una empresa privada para hacer el programa privado, pero eso está en pañales, eso estamos empezando a hacerlo. Perdón. John, una pregunta, en lo de pobreza multidimensional, ¿hay evidencia de cuáles las variables que uno debe intervenir para detonar cambios como un efecto dominó? Porque pues uno que está, digamos, en organizaciones como las nuestras, cada una trabaja alguna dimensión de pobreza, otras tendrán la posibilidad de trabajar. Una de las cosas que hicieron, que fue muy importante, que hizo el DANE con el Departamento de Planificación Nacional y el Departamento de Prosperidad Social, que eran los que estaban manejando esta cosa, es que hicieron dos cosas que son, dos o tres cosas, pero dos cosas muy importantes. Primero, hicieron un plan de acción para cada dimensión. Estamos, digamos, voy a inventar, estamos en un 20% de pobreza, queremos llegar al 17%. Con un plan de acción. ¿Cómo se hizo y cómo se siguió haciendo? Establecieron una mesa de coordinación donde estaban el ministro de Educación, Salud, Vivienda, Agricultura, Finanzas, porque es importante que esté el tipo de finanzas. ¿Y con quién lo presidía? El presidente mismo al principio. Porque si no, los ministros hacen lo que quieren. Me van a ir por su propia cuenta. Porque cada uno tiene su propio... Pero tenían que reunirse cada 3 meses al principio. ¿Qué están haciendo sobre la pobreza? ¿Qué están haciendo sobre estos indicadores? Entonces, ponerle un foco fue esencial. Y la coordinación, que el ministro sabía que iba a tener que darle un informe. Yo tuve la oportunidad de ir a una reunión de esas del gobierno, donde el presidente se dio cuenta que en 2 o 3 dimensiones no andaban muy bien, y él le dijo al ministro, hay que ser mejor. O sea, tiene que haber alguien también que tenga el poder de hacer cosas funcionar. Eso a nivel nacional. Esa es la primera cosa. Y la otra cosa que fue importante es no solamente la parte de coordinación y la parte de tener metas, que son importantes, pero también entonces, para contestar tu pregunta, hay algunas cosas que son de gobierno. Por ejemplo, el alcantarillado, la electricidad y esas cosas son también de pobreza, ¿no? Porque si uno no tiene electricidad, eres pobre. Pero yo estuve una vez con uno de los presidentes de Centroamérica, no voy a decir con quién, él vio el IPM y dijo, mira, yo no puedo mover la aguja en esto. Yo no puedo mover la aguja en esto, pero en esto, si me meto en esto, puedo bajar la aguja en 1 año o 2 años que tengo todavía Entonces, lo que mide el IPM te mide el número de pobres, digamos por salud, pero también te mide la intensidad de pobreza. Yo hago el IPM aquí de este grupo, tú tienes 2 privaciones, tú tienes 3, tú tienes 4, tú tienes 5. ¿Quién es más pobre? La que tiene 5, está privada en 5 cosas. Entonces, todos somos pobres, los 4 son pobres. Ahora, yo le elimino una privación a ella, el IPM baja, sigue pobre porque tiene 4 ahora, da igual, o sea, te va de 5 a 4. Sigue pobre, pero él te da crédito de que tú has hecho algo para mejorar la intensidad de la pobreza. Nosotros no hablamos nunca de la intensidad de la pobreza, pero si tú tienes la capacidad de mejorar por lo menos algo, tiene un impacto. Ahora, no salieron de la pobreza. Está bien, por lo menos ya están yo creo que es importante de cuando estamos también en la ONG, ¿cuál es la aguja que podemos mover? O sea, ¿cómo estamos viviendo la aguja? ¿Y cuál es nuestro objetivo? O sea, ¿qué estamos tratando? Por ejemplo, un objetivo de una ONG puede ser lo que usted dice. Vamos a traer las capas juntas para que hablen. Y ese es el objetivo. Ok, ¿eso cómo se mide? Se puede medir. Yo creo que es muy importante tener, aunque no sea una medición, digamos, de evaluación rigurosa, porque eso cuesta mucho, pero por lo menos tener un monitoreo bueno. Un monitoreo
bueno, por lo menos, y también de vez en cuando tener una reunión. Nosotros siempre, en el mundo moderno, estamos hablando de números. Siempre, si no está numerado, no existe. Pero hay maneras también de medir cosas cualitativamente. O sea, hay métodos cualitativos. Ese curso que daba yo en el Valle era de métodos cualitativos. Dale. No, pero creo que, o sea, no sé si te contesté, pero creo que es importante lo que tú preguntas, que es cómo tenemos la vista sobre lo que estamos haciendo y cómo movemos la aguja que usted tiene. Perdón, y gracias. Yo quisiera traer a esta discusión el otro lado de la moneda. Perfecto. Que es el de la riqueza. Instituciones como Oxfam, por ejemplo, han mostrado el grado de enorme desigualdad. Por ejemplo, el índice de concentración de la tierra en Colombia. Totalmente. Es absolutamente asombroso. Asombroso. Mundial. Pero en todo el mundo también existe esa reducción. Y se está poniendo peor. Correcto. Y Perdón. El World Inequality Lab en Francia, el Piketty, toda esta gente ha mostrado que el grado de concentración de la riqueza, del capital y del ingreso también está creciendo. Y ellos prevén que para 2050 el 0.01% de la población, o sea, el 0.0001, va a ser dueña del 50% del ingreso. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, a mí me parece muy bien el voluntarismo, la reivindicación de los valores, pero también me parece importantísimo identificar, digamos, las estructuras económicas que hacen que este tipo de cosas funcione así. Los intereses creados, los vested interests, que es más, que el sentido en inglés me parece más profundo que indica una intencionalidad. Porque eso a veces hay que enfrentarlos, no solamente es cuestión de dialogar. O sea, en algún momento un gobierno tiene que decir socialmente útil, por ejemplo, para hablar de algo que está en este momento de moda. Y en muchas otras cosas, por ejemplo, muchos aspectos del sector privado son fundamentales, pero una gran parte del sector privado en Colombia es monopolista y cobra precios exorbitantes. Ahora que estamos viendo este problema de inflación, sí, lo estamos también volviendo a ver. Entonces, esos fenómenos que son estructurales y que no dependen de nuestras buenas voluntades, pues también tienen que tener una respuesta de tipo que creo que me parece que también falta aquí, porque gran parte del problema de la pobreza depende del hecho que muy poca gente tiene un gran poder y lo reivindica permanentemente para prepararse una parte sustancial de la riqueza. Quería aportar esa visión desde el otro lado, del lado de la riqueza. No, y creo que lo que acabas de poner a la mesa, gracias, es importantísimo, porque yo toda mi vida he trabajado desde abajo para arriba, básicamente, o sea, y creo que trabajar de abajo para arriba es esencial, pero eso es solamente la mitad de la moneda, o sea, como tú dices, la otra parte de la moneda es cuáles son las políticas nacionales, no hablo de Colombia, pero, por ejemplo, yo sé que en Estados Unidos la inequidad ha subido increíblemente, entonces yo creo que, y esas son decisiones nacionales casi siempre, ¿no? Ahora, hay cosas que posiblemente se pueden hacer a nivel de ciudad, pero muchas veces se tienen que hacer a nivel nacional, y entonces, o a nivel internacional también. De donde yo estoy parado, yo hablo de lo que yo puedo influenciar y hacer. Ahora, yo puedo votar, yo voto, puedo hacer mi lobby, hay que hacer lobby, y hay que tener gente que se mete en aspectos políticos que tienen interés también en cambios, ¿cierto? Para que tengamos gente que llegue a poder, que tenga interés en esos cambios. Eso es importantísimo también, pero yo creo que lo que estamos haciendo nosotros desde nuestro punto de vista, otra cosa nueva que estamos contemplando no, ya lo estamos empezando a hacer, y pero para darte un ejemplo, hay algo que se llama ESG Investing, ¿no? Es la inversión de medio ambiente, ESG Investing. Eso es a nivel de trillones de dólares. Eso es, nosotros estamos ahora empezando unas conversaciones para tratar de ver cómo influenciamos la S en ESG Investing. Eso es algo que sí podemos hacer a nivel macro. No sé si lo vamos a poder hacer. Yo tengo esperanza, yo soy optimista. Hay que lanzar, pero tienes razón. O sea, la gente dice, no, pero ¿cómo vas a influenciar de trillones de dólares de inversiones? ¿Quién sabe? Pero si tú no te lanzas a tratar de hacerlo, pero eso es atacar una estructura. Es una.
No va a cambiar el mundo tampoco, ¿verdad? Yo no tengo... Pero por lo menos es una idea que nosotros tenemos un instrumento social que funciona. ¿Y por qué no puede usarse eso para inversión? Yo no sé. Eso ya hay que tener gente que sabe de esas cosas que yo no sé. Pero eso estamos ahora... Es un ejemplo de lo que tú estás hablando. Pero es una herramienta. No es un cambio. Pero si logramos meter eso, es un cambio estructural. Pequeño, pero posiblemente va a mover mucho dinero. Quién sabe. Pero eso es una... Pero tienes razón. Porque la inequidad tiene dos ángulos, ¿no? El de arriba y el de abajo. Hay que traer los dos. Yo creo que un poco en función de lo que acaban de plantear, de escoger una cosa y tratar de ir por una estructura, creo que en el sector social es que hemos estado siempre viendo un poco la frustración de cómo hacer, porque son tantos los problemas en tantas dimensiones que uno a veces quisiera hacer de todo, hasta que termina dándose cuenta que no puede hacer de todo y tiene que de alguna manera lidiar la frustración de decir yo escojo esto y hago esto. Creo que en gran medida con Daniel hablamos, y ya que estoy acá, ¿por qué no resuelvo? ¿Y por qué no resuelvo? Pues vamos a darle capacitación y todo eso. Pero no hay conectividad. ¿Será que también le resuelvo la conectividad, pero ahora no tiene dispositivo? ¿Será que también le doy el dispositivo, pero ahora no tiene? Un poco cómo, desde tu experiencia, cómo aprender a transitar en eso. Mira, yo he visto demasiadas organizaciones que empiezan con una muy buena línea y después lo que llaman en inglés mission creep. Empiezan a hacer otras cosas. Y se van por aquí, se van por la plata principalmente. Que nos van a dar $1 millón por aquí. Y de pronto no están haciendo nada, o están haciendo un poco de todo. Lo importante aquí de lo que he visto, de la fundación, el género, el papel de la mujer es clave en el desarrollo. Y es una de las brechas grandes en nuestra sociedad, en todas, no solamente en Colombia. Esto no tiene. Y entonces, atacar esa brecha es esencial. Ahora, ¿cómo se hace? Hay diferentes maneras de atacar esa brecha, porque no solamente lo que está haciendo esta fundación, lo que lo hace bien, pero lo que están es enfocados. Y yo creo que el enfoque es importante, lo que tú estabas hablando, cuál es el enfoque, porque si uno empieza a hacer todo, mira, por ejemplo, en el caso nuestro, Sabina es la que creó esta cosa del IPM. Nosotros tenemos 15 años, 17 años trabajando en una cosa. ¿Por qué? Porque toma tiempo hacer un cambio estructural a nivel mundial. Y 17 años es poco, pero había mucha presión. Por ejemplo, vino el Gates Foundation en el año no sé cuál, no recuerdo, pero hace mucho tiempo, hace como 8 años. El Gates Foundation, este índice es fabuloso, hagámoslo para microfinanzas. Yo estaba interesantísimo, yo dije, pero decidimos no hacerlo, aunque nos iban a dar dinero. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos enfocados en gobiernos nacionales en esa época. Entonces, yo creo que esto, lo que tú sabes, es muy importante, y estábamos hablando de esto el otro día, pero es importantísimo también de no tener mission creep. Mission creep es cuando uno tiene una misión y empieza a diluirlo, porque causa, a la larga empieza a no ser nada, empiezas a tener problemas, y casi siempre es por razones financieras que empiezas a hacer eso. Pero creo que es una buena pregunta, una buena observación. Perdón. Uno de los temas críticos en Cali es como pues, la violencia, la seguridad, la falta de seguridad. ¿Hay alguna experiencia de incluir como eso dentro de las dimensiones de índices de pobreza multidimensional? ¿O eso ya sale como del ámbito de lo que están viviendo? O sea, sentirse seguro, sentirse como con la libertad de moverse con tranquilidad. Mira, en El Salvador, en el 2014 creo que fue, El Salvador vino y queremos empezar el IPM. Y todos los focus groups con gente pobre hablaban de la violencia. No podemos salir de la casa porque es muy violento. Entonces el gobierno, nosotros no, el gobierno nos dijo, no podemos hacer un IPM sin violencia. Pero no habían datos, no hay datos confiables, no habían datos, punto, confiables o no confiables, no habían datos. Y entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué hizo el gobierno? Dijeron, vamos a tener que esperar un par de años a hacer el IPM, pero primero vamos a conseguir datos. Entonces el DANE de allá, el INEC, el Instituto Nacional de Estadística, dice, con el financiamiento del PNUD, hay que darle crédito al PNUD, hicieron un estudio piloto de la violencia. Y de ese piloto surgen las variables, y de las variables integraron el IPM. El IPM de El Salvador incluyó la violencia en el 2016, creo que fue, y tienen datos ahora. Entonces, muy importante.
Y creo que sí, se puede incluir, pero eso es decisión nacional o decisión. Ahora, lo interesante es que Chile, cuando Chile hizo su IPM, ellos querían meter algo que no se había metido antes, que es el entorno. Y en el entorno incluía no solamente tradicionalmente la vivienda, pero no era la violencia exactamente, pero era ir en indicadores de tratar de ver cuál es el neighborhood, cuál es el vecindario, que es lo que estamos hablando de, cómo se juntan esta gente. Entonces se puede. Mira, el IPM es una herramienta. Hay cosas que se pueden medir, otras cosas son más. Lo que hemos tratado de evitar porque son difíciles de medir en una forma cuantitativa, son percepciones. Estas son cosas reales, tratan de hacer cosas que son, ¿me entienden? Hay otros instrumentos que miden la percepción de las personas. Pero es buena pregunta, pero sí. Fundación WWB Colombia. 40 años, impulsando el poder transformador de las mujeres.